Bueno, en esa parte estamos con un nuevo ejercicio de derivadas. Tenemos la función trigonométrica inversa del arco tangente. En este caso tenemos una división de funciones, es un poco más compleja como la que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a utilizar la fórmula del arco tangente, en este caso de una función, porque tenemos una función, no simplemente tenemos a x. Por lo tanto vamos a decir, igual nos piden que hallemos la derivada, ¿no? Por lo tanto, lo primero a derivar es lo que está más al exterior, que es el arco tangente en sí. Lo segundo será esta división que ya la hemos visto anteriormente, pero esta es mucho más compleja. Por lo tanto, la derivada del arco tangente es poner a lo que tenga dentro del arco tangente, es decir, todo esto derivado. Lo copio, el seno de x más el coseno de x sobre el seno de x menos el coseno de x. Todo esto va a estar derivado. Lo siguiente que debo hacer es sobre 1 más todo lo que está derivado, todo lo que he derivado, lo mismo, o sea, la función lo vuelvo a copiar y lo elevo al cuadrado. Seno de x más coseno de x, todo esto va a estar elevado al cuadrado, y lo de abajo también va a estar elevado al el seno de x menos el coseno de x, todo esto también va a estar elevado al cuadrado. Lo de arriba y lo de abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la derivada a una división. Para ello ya necesitamos el arco tangente porque ya lo aplicamos, la derivada. Ahora borramos esta parte para ahorrar después una pizarra. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Como es una división, tenemos que aplicar la derivada en una división. La derivada, tengo una función u que está sobre una v, y todo esto le quiero sacar a su derivada. ¿A qué equivale? Derivar el de arriba por la derivada del de abajo, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. Derivada de una división de funciones. División de funciones y de derivada. Por lo tanto, el de arriba, que es seno de x más el coseno de x, todo esto va a estar derivado. Multiplicado por el de abajo, seno menos coseno, el seno de x menos el coseno de x, sin derivar, y todo eso le voy a restar. El seno menos, lo voy a volver a copiar un poco más, no me va a alcanzar al parecer. Por lo tanto, como no me va a alcanzar, lo voy a hacer por la parte de abajo. A ver, aquí vale, incluso lo voy a pegar esto un poco más. Entonces la derivada de mi función va a ser igual a que, por la fórmula, el de arriba, seno de x más coseno de x, todo esto derivado, multiplicado por el de abajo sin derivar, el seno de x menos el coseno de x, todo esto sin derivar. Ahora, restado el de arriba, el seno de x más el coseno de x, todo esto sin derivar, multiplicado por el de abajo, seno menos coseno, el seno multiplicado por el seno de x menos el coseno de x, todo esto derivado. Por lo tanto, todo eso va a estar sobre una raya grande, sobre el de abajo elevado al cuadrado. El seno de x menos el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, lo siguiente que debo hacer es, en esta parte voy a hacer el mínimo común múltiplo. Se sabe que debajo de este 1 está 1, por lo tanto tengo que hacer la suma de fracciones, pero aplicando el método del mínimo común múltiplo, que consiste en, ya se sabe, en que debajo va a haber algo, en esta parte de abajo, como vamos a aplicar el método del mínimo común múltiplo, va a la multiplicación del 1 por los dos que están abajo, los dos que están en el denominador, las dos que están en el denominador de esa suma de fracciones. 1 por esto me da el seno
de x menos el coseno de x todo elevado al cuadrado. Listo. Ahora lo que se hace en el método es eso que hay abajo lo divido entre el 1 que tengo acá abajo. También hay una suma. Para hallar la primera parte de la suma, eso lo que hallé multiplicado lo divido entre 1. Me da esto de acá. Y eso lo tengo que multiplicar por el 1 que está arriba, por lo tanto me queda el seno de x menos el coseno de x y todo esto elevado al cuadrado, me queda lo mismo. A ver acá un cuadradito. Más, igual lo mismo. Lo que me quedó lo divido entre esto, lo que tengo abajo de la segunda parte. Me da esto entre esto, que es lo mismo entre lo mismo, me da 1. Ese 1 tengo que multiplicarlo por lo que está arriba. Y 1 por lo que está arriba me da lo que está arriba, me queda, por lo tanto, me queda lo que está arriba. El seno de x más el coseno de x elevado al, toda esta suma, seno más coseno elevado al cuadrado. A ver, ahora lo siguiente que vamos a hacer es derivar. Tenemos que derivar esta parte de arriba. A ver qué nos queda. La derivada de la función seno, la derivada de una suma equivale a derivar cada término. La derivada del seno de x me da el coseno de x. Más la derivada del coseno me da el menos seno. Pero como es menos seno, con este más se va a hacer negativo, por lo tanto, menos seno de x. Ya habría terminado de derivar la primera parte, todo eso está multiplicado por el seno de x menos el coseno de x. Listo. Y luego hay una resta. Respecto de la resta, voy a copiar el seno más el seno de x más el coseno de x. Hasta acá ya estoy. Luego por la derivada de esta función. Derivada del seno equivale a derivada de una resta equivale a derivar cada término. Derivada de un seno, fórmulas, derivada de un seno, buscamos el seno, ¿dónde está el seno? La derivada de un seno equivale a un coseno. Coseno de x en este caso. Menos, la derivada de un coseno equivale a un menos seno, pero con este menos se va a encontrar menos por menos, me van a dar un más y va un seno de x. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es, tengo coseno de x menos el seno de x. En esta parte tengo el coseno menos seno. Tengo el seno más coseno y seno más coseno. A ver, vamos a seguir para ver qué nos queda. En la parte de abajo, vuelvo a copiar lo mismo. El seno de x menos el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. En esta parte tengo el seno menos el coseno. El seno más el coseno. Es un producto notable que ya hemos visto en esta parte de abajo. A ver, lo vamos a desarrollar. Cuando yo tengo dos cosas, en este caso tengo a más b elevado al cuadrado más a menos b, todo esto elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A dos veces una suma, el primero a elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Ese es el producto, una identidad notable que se llama Legendre. Cuando yo tengo una suma elevado al cuadrado, tengo seno más coseno elevado al cuadrado todo. Sumado, seno menos coseno, o sea, los dos mismos términos, pero restados y elevado al cuadrado. Por lo tanto, 1 en la segunda parte, primera, segunda, tercera. Primera, segunda y en la tercera tengo que poner ese resultado, que sería 2, abro paréntesis, hay una suma de dos cosas, de los dos términos, en este caso esa suma es del primero, ¿quién es? El seno el seno al cuadrado de x, el seno al cuadrado de x. El segundo es el coseno al cuadrado de x. Y acá, maravillas, tenemos tenemos algo importante que nos ha salido en esta parte, ya lo vamos a ver más adelante. Primera, segunda, tercera, cuarta. En la cuarta copiamos el seno
de x menos el coseno de x todo elevado al cuadrado. A ver, ya en esta parte, ojo, mucho ojo acá, es un truco, se puede decir. Acá tengo este seno de x menos el coseno y todo eso está elevado al cuadrado. Como los dos están en el denominador y esto está siendo multiplicado por un 1 y eso también está siendo multiplicado por un 1 porque no queda el resultado, como los dos están en los dos denominadores de abajo, esta parte es el numerador, estos dos primeros términos. El denominador son estos dos primeros términos, pero del numerador, el que está abajo es este término. Del numerador el que está abajo es este término. Por lo tanto, como los dos tienen en la parte baja los mismos términos, lo que se puede hacer es eliminar o tachar. En este caso me queda 1 y en este caso me queda 1. Ahora, en esta parte yo puedo hacer producto de extremos y producto de medios, pero antes tendría que desarrollar esta parte, tendría que simplificarla. Producto de extremos, multiplicar el por 1 me va a dar lo mismo de arriba. Producto de medios, el por 1 me va a dar esta parte. Esta parte se puede desarrollar de qué forma. A ver, vamos a que se nos ocurre una forma. Ya. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es, voy a decir que la derivada de la función voy a seguir resolviendo. En esta primera parte, coseno de x menos el seno de x, lo que voy a hacer es, voy a factorizar el signo. Por lo tanto, si yo saco el signo negativo, lo que me va a quedar es si tenía un seno negativo, me va a quedar un seno positivo, seno de x, y si tenía un coseno positivo, me va a quedar un menos coseno negativo, menos coseno de x. ¿Cómo me doy cuenta que lo que he hecho está bien? Menos por el seno me da menos seno y menos por el menos coseno me da más coseno de x. Y todo eso va a estar multiplicado por lo siguiente, el seno de x menos el coseno de x, todo eso menos, acá yo tengo el seno más el coseno, acá tengo el seno más el coseno. Se cambia de lado porque están sumándose, el orden de los factores en una suma o en una multiplicación no altera el producto, por lo tanto tengo la misma cosa multiplicado por la misma cosa. Y si tengo la misma cosa multiplicado dos veces, se pone una sola cosa, es decir, uno solo. En este caso, seno de x más el coseno de x, y todo esto elevado al cuadrado, porque si yo tengo a que multiplica a por a me da igual a al cuadrado. He hecho lo mismo acá, por lo tanto, eso me queda en la parte de arriba. En la parte del denominador me queda el 2, que multiplica ¿a quién? A 1. ¿Por qué? Porque por razones trigonométricas, acá ya lo había apuntado, el seno al cuadrado de una cosa más el coseno al cuadrado de la misma cosa, en este caso he puesto a y a, porque es la misma cosa, me da la unidad. Por lo tanto, 2, esta parte me daría 1. 2 por 1 me sigue dando un 2, por eso lo dejo ahí. Ahora, ¿qué se observa? Se observa, lo que voy a hacer lo siguiente es factorizar el signo. Si yo saco el signo negativo, la derivada de mi función va a ser igual a que, si yo saco el signo negativo, lo que me queda dentro es, acá tengo seno menos coseno, seno menos coseno. Tengo la misma cosa que se multiplican dos veces. Es lo mismo, a por a me da 1 al cuadrado, por lo tanto, seno menos coseno multiplicado por el seno de x menos el coseno de x me da, pongo la misma cosa, el seno de x menos el coseno de x y lo elevo al cuadrado. Luego, como saqué el signo negativo, acá me queda positivo esta parte, porque saqué negativo. Acá, como saco el signo negativo, me queda un positivo. Y vuelvo a copiar el seno de x más el coseno de x. Todo esto elevado al cuadrado y todo esto está sobre, cierro llave acá, y todo esto está sobre un 2. ¿Cómo me doy cuenta que lo que he hecho el factorizar el signo está bien? ¿Por qué? Porque este menos, si entra acá, me va a quedar esta parte. Si este menos entra a la segunda parte, es decir, a afectar acá, afectar este más, menos por más, me va a dar menos. Y no he hecho nada, no he alterado nada en sí, simplemente
he acomodado para poder simplificar mejor. Ahora, ¿esto qué es igual? Acá tengo el seno menos el coseno al cuadrado más el seno menos el coseno más el coseno elevado al cuadrado. Tengo la resta de dos números elevado al cuadrado, la resta de dos números elevado al cuadrado sumado con la suma de esos dos mismos números elevado al cuadrado. Por lo tanto, por leyenda, mantengo el negativo, pongo dos veces la suma. ¿Suma de qué? El primero, el seno al cuadrado de x, más el segundo es el coseno al cuadrado de x. Todo eso está sobre 2. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual eso? Como este 2 está multiplicando todo lo que hay abajo y este 2 que está abajo está multiplicando todo lo que hay abajo y este 2 de arriba está multiplicando todo lo que hay arriba, el 2 con el 2 se puede eliminar, pero el signo se mantiene. Lo siguiente, el seno al cuadrado de algo más el coseno al cuadrado de lo mismo, seno al cuadrado de a más el coseno al cuadrado de a me da la unidad. Por lo tanto, este menos, esta parte se convierte en 1 y este menos afecta al 1 y hace un menos 1, quedándome la respuesta menos 1. Y con eso habríamos determinado derivar el arco tangente del seno de x más el coseno de x, todo eso dividido sobre el seno de x menos el coseno de x. Derivar en sí no es lo complicado, sino saber, por ejemplo, productos notables, sacar el factor común, factorizar los signos para poder llegar a nuestra respuesta correcta. Gracias.